ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores. Cabros, esto tampoco prendió. A días de la tragedia en el Estadio Monumental, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dio por cerrado el plan Estadio Seguro. Pronto a reunirse con la NFP, el secretario de Estado adelantó algunos detalles de la forma en que se enfrentará al tema. Como estructura se acaba y es sustituida y será sustituida por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura ha fracasado. El difícil retorno a las labores. Colo-Colo volvió esta mañana a las prácticas en medio de los rumores sobre la suspensión de las festividades por el aniversario del club. En el programa Camino al Centenario, aquí en ADN, Carlos Caselli resumió el sentimiento del pueblo albo. Yo me imagino cómo debe estar Arellano en su tumba. En nuestro país no hay respeto por nada. Insisto, ¿cómo debe estar David Arellano cuando forman este Colo-Colo con la camiseta blanca por la pureza, por el respeto por tu casa que no la puedes romper, por el respeto al ser humano? Con el tocopillano en sus oraciones, Universidad de Chile se ilusiona con la posibilidad de ver a Alexis Sánchez con la camiseta azul. Su incomodidad en el Udinese pavimentaría el sueño del seleccionado nacional de jugar en el club de sus amores. Una travesía en el desierto que no dejó bajas. Lejos de mostrarse disconformes, el plantel y cuerpo técnico de Universidad Católica valoró el empate rescatado ante Cobresal. Gary Medel agregó que en el equipo todos están conscientes sobre el complejo momento por el que atraviesan. Sí, es un momento complejo, difícil, es un momento complicado que hay que tirar todo para el mismo lado, hincha, dirigente, los jugadores, los que estamos dentro de la cancha, dar un poco más, tratar de levantar esta situación para poder llevar a Católica a lo más alto en el campeonato. Con la punta del torneo a su alcance, Palestino podría superar en la tabla a Coquimbo Unido de Huachipato si esta tarde vence a Unión La Calera en la cisterna. El técnico de los árabes, Lucas Bobaglio, quiere aprovechar que aún no resienten el esfuerzo de los 3 torneos. Sabemos que cuando el calendario se aprieta empezamos a tener bajas, tenemos necesidades, que el año es muy largo y que tenemos que ser resistentes para tratar de que este equipo pueda terminar siendo protagonista decididamente de los torneos que nos toca jugar. Le echaron abajo todo el trabajo de ingeniería. El Betis de Manuel Pellegrini perdió un duelo clave en su lucha por volver a la Champions. El Villarreal le dio vuelta al partido y el chileno apeló al orgullo de sus jugadores de cara a la recta final del campeonato. Yo estoy seguro que vamos a seguir peleando hasta el último minuto. Quedan 21 puntos, estamos a 3 puntos también de esa plaza. Vienen equipos por atrás también y veremos hasta dónde nos permite llegar esta temporada. Y en ADN.cl. Mira el nuevo mordisco que volvió viral al uruguayo Luis Suárez. Chequea la lesión que dejaría a Paulo Díaz varias semanas fuera de la oncena titular de River Plate. Y entérate además de los elogios recibidos por Iván Román en su primer partido oficial como titular del Atlético Mineiro. Los tenores están en el clásico de las 2. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Comienza la semana, bienvenidos, bienvenidas, los tenores en el aire, ADN Deportes, con mucha información, con todo el análisis, por supuesto, la situación vivida la semana pasada en el Estadio Monumental, esperando por una reunión clave entre las autoridades políticas y las autoridades del fútbol, esperando también por las sanciones que deberían llegar desde Conmebol. Y hasta ahora la charla en la mesa de los tenores, donde ya nos acompaña Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, el Tigre Cruces y Gonzalo Jara, es con Andrés Otero, quien fue jefe del plan Estadio Seguro, también subsecretario del Deporte. Le agradecemos su tiempo, Andrés, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes a ti y a todos en el panel. Lo primero, lo anunciado hoy por el ministro Cordero, ¿le parece que era lo que correspondía, lo que había que hacer, disolver Estadio Seguro? Sí y no, con matices, porque me parece que es un hecho y lo he mencionado. Creo que Estadio Seguro lamentablemente hoy día no está dando respuesta a un problema que es gigante. Pero creo que eliminarlo y no tener una política sólida, un plan al corto, mediano y largo plazo que lo sustituya, me parece que es un poco irresponsable, porque hoy día el problema está y simplemente eliminar a la oficina de coordinación en la materia me parece que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Creo que suena taquillero sacar Estadio Seguro. Hoy día Estadio Seguro está muy vilipendiado. Yo creo que efectivamente no ha dado los resultados, pero otra cosa es decir,
se me echó a perder la silla, bueno, la elimino y no tengo donde sentarme. Obviamente hay que comprar una mejor silla. Y creo que hoy día eso es lo que amerita, tener una política desde el Estado mucho más robusta para atender un problema que hoy día es gigante y que ya está teniendo tragedias, y eso no podemos seguir permitiéndolo. Andrés, en ese problema gigante da la impresión que no solo estadios seguros, sino que también el Estado, la inteligencia policial, la poca conciencia desde el mundo del fútbol se quedaron un poco en el tiempo y no evolucionaron como sí evolucionó el delito, ¿no? Es que precisamente ese es el gran tema. A ver, Estadio Seguro, si uno lo ve desde qué es Estadio Seguro, que es un departamento, una oficina en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que hoy transita hacia el Ministerio de Seguridad, que tiene un presupuesto súper acotado, muy chico, y que hoy día funciona en la práctica solo como una oficina de coordinación de todos los actores que sí tienen atribuciones en el marco de la ley. Entonces, claro, si uno lo analiza desde ese punto de vista, Estadio Seguro es una oficina que se creó para administrar el problema, no para hacerse cargo o solucionarlo. Y en ese sentido creo que hoy día está en deuda. Yo estuve dentro muchos años como asesor, luego como director, y yo puedo decir que Estadio Seguro, cuando los hechos de violencia no eran tan fuertes, administraba el problema. Difícil de solucionarlo, imposible solucionarlo quizás por esta envergadura que digo, pero administraba de alguna manera este problema. Hoy día este problema está completamente fuera de control, y creo que cuando se habla de un fracaso de Estadio Seguro es porque obviamente no da abasto para la magnitud del problema. Pero obviamente lo que tú dices, Rodrigo, es muy cierto. Si es que en esta planificación, en esta iniciativa desde el Estado no participan los privados que son los dueños del espectáculo, NFP y clubes, no participa realmente el Estado desde las atribuciones que tienen que ser y son insustituibles del Estado, como lo que tú mencionas, la inteligencia, la intervención y obviamente también la responsabilidad que le compete a los delegados presidenciales, obviamente esto está condenado a seguir fracasando. Y a mí la señal no me gusta porque además se habla de espectáculos masivos. O sea, esta oficina que ya es limitada, además se va a tener que hacer cargo de los conciertos, de los Lollapalooza, digamos, de las venidas de artistas internacionales. Si hoy día ya con el fútbol no da abasto, yo creo que lo que correspondiera es sustituirlo por una política seria, integral, en el marco también de la crisis de seguridad que vive el país, porque esto no es solo fútbol. Andrés, te planteaba un tema que, bueno, siempre va adelante el delito, el crimen, va adelante, siempre se adelanta. Y que hoy día el mayor problema de seguridad que existe en los estadios y en los espectáculos masivos son los llamados reventones. Y que en el fútbol los reventones comenzaron y se agudizaron en el momento en que aumentó de manera exponencial la cantidad de personas que no podían ingresar al estadio, que es distinto a lo que mencionábamos a gente que tenga prohibido el ingreso al estadio. ¿Eso en qué momento empieza a pasar? ¿Cómo lo visualiza? Porque da la impresión que ahí hay un tema que no lo habíamos visto. Sí, hola Danilo. O sea, es tal cual. Y bueno, a ver, yo desde que tengo uso de razón, bueno, tú lo sabes muy bien, yo voy al estadio todos los domingos desde los años 90. Y yo desde que tengo uso de razón, existían estos reventones de gente oportunista que trataba de aprovecharse. Pero esto ha ido en crecimiento. Yo te diría que por el año 2016, 2017, esto comenzó a crecer mucho, precisamente porque empezó a aumentar la cantidad de personas que tenían prohibición de entrar a los estadios. Y ya después del estallido social, donde nuestra sociedad se vuelve mucho más violenta, hoy día esto es incontrolable. Estamos en este tema hoy día y esto es lo que desgarra el alma realmente, porque estamos lamentando 2 personas fallecidas, pero ustedes se acordarán hace un par de años en un partido Colo-Colo con River, que también pasó lo mismo, y ahí, claro, la diferencia fue que no tuvimos víctimas fatales, pero también lo que se vivió en ese estadio fue una sensación de que aquí algo podía pasar muy grave porque estas turbas se organizan, arrasan con absolutamente todo y parten organizadas por las personas que tienen prohibición de entrar a los estadios, pero se suman obviamente muchos que quieren aprovechar el vuelo, digamos, y entrar sin pagar la entrada. Pero efectivamente, y ahí Danilo tú tocaste un punto, y perdón si me extiendo en esto, pero hoy día hay cerca de 6.000 personas, 5.700 y fracción personas con prohibición de entrar a los estadios. Si uno las analiza, el 80% de esas prohibiciones son por derecho de admisión. Esto quiere decir 2 cosas. Primero, que yo creo que los clubes y el fútbol en general en esa parte está cumpliendo con la tarea. Pero quienes están completamente en deuda acá, y lo digo con mucho respeto, son el Ministerio Público desde la persecución y el Poder Judicial desde la sanción, el castigo, porque no puede ser que hoy día se cometen delitos y las personas salen en libertad muy rápido. Yo el otro día veía con dramatismo cómo en Coquimbo, en el partido Coquimbo con La Serena, unos delincuentes se meten a
carro de carabineros, los saquean completamente, detienen a esas personas y salen en libertad al día, no tienen una prohibición de entrar al estadio, sino que obviamente tiene que ser el club o la NFP quien aplique el derecho de admisión con esas personas. Y cuando uno habla de prohibición de entrar al estadio por medida judicial, cuando ya se entra al radio de 1 kilómetro alrededor del estadio, se está cometiendo un delito que es el desacato y por lo tanto las policías tienen más atribuciones. Cuando es derecho de admisión, la persona simplemente no puede entrar al estadio y puede deambular por todos los anillos sin ningún problema. Entonces es ahí donde hay que meter mucha mano y ahí eso creo que sería muy injusto achacárselo solo al fútbol porque ya estamos hablando de un problema de orden público. Esto ocurre en las calles, no ocurre dentro del estadio donde sí hay una responsabilidad de los organizadores. Don Andrés, ¿cómo estás? Gonzalo Jara por acá. Hola, Gonzalo. Un gusto. Quería saber qué distinto se hizo en el gobierno de ustedes y en el actual gobierno de Estadio Seguro y saber si ustedes habían participado en la participación del reglamento actual de la ley. Sí, a ver, mira, ¿qué cosas se han hecho distintas? Yo no sé porque no tengo mucho detalle de qué se está haciendo ahora más que algo de información que hay. Yo siento que hoy día, por ejemplo, la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, que creo que se cortó el hilo por lo más delgado, sacar a una persona que no tenía atribución y que además nunca fue realmente empoderada. Cuando uno veía, por ejemplo, Gonzalo, en el verano, cuando la Supercopa no la quería recibir ningún delegado presidencial, ahí faltaba que desde el nivel central alguien dijera, oye, este partido se tiene que jugar, el fútbol no es solamente problema, el fútbol es un lugar de esparcimiento, de recreación, para muchas personas es muy fundamental en su quehacer, en su vida. Entonces vender el sillón de Oroto y decir no tengo incidentes porque no hay fútbol, es una señal nefasta, es un fracaso del Estado en su conjunto, es un gobierno que renuncia a gobernar, y lo digo con mucho respeto. ¿Cómo se evitan los problemas suspendiendo partidos? Eso no puede ser. Entonces ahí tiene que haber una autoridad empoderada, y yo te diría que Estadio Seguro tenía las mismas atribuciones, en eso no ha cambiado. El reglamento se hizo el año 2015-2016, me tocó participar de él. Creo que es un cuerpo legal que tiene muchas herramientas que no se aplican, pero vuelvo a decirlo, con una oficina que tiene las atribuciones que tiene es difícil. A mí, afortunadamente, mis jefes en ese entonces, que eran el ministro Chadwick y el subsecretario Rodrigo Villa, me empoderaron mucho ante los entonces intendentes o gobernadores provinciales. Entonces, claro, cuando yo decía hay que hacer algo, se hacía. Puedo equivocarme, por supuesto, todos podemos equivocarnos, pero por lo menos había una coordinación desde el nivel central. Hoy día eso yo no lo veo. También hace 2 años, 3 años, no recuerdo, un partido de Colo-Colo con la U también que no se podía jugar en ninguna parte, se terminó jugando en Talca. Ahora leí por ahí, en redes sociales se leen muchas cosas, pero que incluso estaba en duda un Católica Limache que no se pueda jugar. Yo creo que ya, o sea, no puede ser. El fútbol se tiene que jugar a estadio lleno, con aforos completos. Bajar aforos, suspender partidos es solamente tapar el sol con un dedo, vender el sillón de Donoto y fracasar como Estado que no es capaz de resguardar la seguridad, y también la NFP y los clubes que no son capaces de resguardar la seguridad. Andrés, a veces hablamos en medio de una transmisión cuando pasan este tipo de cosas de la tormenta perfecta, finalmente, donde nada funciona. Tú hablaste de lo de La Serena fuera del estadio, hablamos de lo de Iquique dentro del estadio, hablamos del Monumental dentro y fuera del estadio, pero parece que cuando hablamos de esta situación los clubes no están preparados, los clubes no están a la altura. Tú hablabas de la mirada del gobierno también respecto a la política de los últimos años que claramente fracasó. Finalmente este es un cóctel perfecto porque cuando hablamos de seguridad nada resulta hoy en el fútbol chileno. ¿Por qué pasa eso respecto a las voluntades? Y ahí te pregunto de todos los estamentos. Hola, Tigre, sí. A ver, las voluntades de todos los estamentos, aquí claramente algo no está resultando de principio a fin. Y qué bueno que mencionaste lo que pasó en Iquique, porque estamos hablando de un partido, vuelvo a decirlo, y lo digo con dramatismo como hincha del fútbol que soy. No puede terminar en Chile un partido de Deportes Iquique con Unión Española, después de que Deportes Iquique viene con una campaña histórica, clasificó en Copa Libertadores, pasó una ronda, se metió a Copa Sudamericana, y hay un grupo de delincuentes que se mete a amenazar y amedrentar a los jugadores, pero, o sea, y además como que no pasa nada, en un estadio sin reja, y perdón, qué maravilla que no tenga rejas, ¿por qué tener que subir rejas, alambres, púa? No, ese no es el camino. Acá tiene que haber una cosa mucho más integral, que evidentemente no está, y cuando yo digo que aquí hay que hacer reformas, pero desde raíz, partiendo por Estadio Seguro, donde yo estuve mucho tiempo, es porque Estadio Seguro está preparado para administrar un problema que puede pesar 10, pero el problema es que hoy día el problema de la violencia en los estadios pesa 30, 40 o 50, y ojo, que también acá sería también muy deshonesto decir que esto está pasando en el fútbol, en una sociedad perfecta donde todo funciona.
Acá estamos con un desborde de violencia en la sociedad. Es cosa de ver lo que pasa en los colegios. La cantidad de portonazos, encerronas que hay todos los días, cómo las personas salen, yo veo las noticias y uno se agarran a combo 2 vecinos, que la cuestión termina con cuchillazos. O sea, estamos en una espiral de violencia donde el fútbol no está ajeno a eso. Y por lo tanto, la nueva estrategia de seguridad tiene que ser integral, considerando todos estos problemas. El tema del crimen organizado. A mí me parece buena la señal que dio el ministro Cordero respecto de transformar a las barras en asociaciones ilícitas de crimen organizado. Pero obviamente, si es que los poderes del Estado, los que no dependen solo del gobierno de turno, como son el Ministerio Público y también los tribunales de justicia, si es que no hacen lo que tienen que hacer para perseguir a estas personas, o sea, vamos a seguir en lo mismo. ¿Y qué medidas crees, Andrés, que podrían tomarse? Yo, por ejemplo, acabo de ver en el verano la organización de los partidos de River Plate. Me pareció extraordinario y está al lado, está en Buenos Aires. No estamos hablando de la Premier League ni la Champions, no, ni la Bundesliga. Es un sistema operativo de partidos extraordinario para el ingreso y para la salida del público. 85.000 personas todas las semanas. Sí, bueno, mira, yo creo que hace unos años nosotros veíamos a Argentina para abajo en tema de seguridad en los estadios. Estoy hablando del año 2017, 2018, hasta el 2019, y hoy día los vemos muy para arriba. Creo que Argentina, sin desconocer que en Argentina siguen pasando cosas, creo que desde la iniciativa del gobierno y los gobiernos federales, digamos, regionales o provinciales, digamos, en Argentina, hasta el mismo fútbol, ha hecho algo que acá en Chile creo que todavía está en deuda, que si bien hay algunos esfuerzos particulares, sigue estando en deuda, que es la inversión en infraestructura y tecnología. Yo creo que esto, con leyes más duras, hoy día creo que la ley de violencia en los estadios necesita endurecer penas, no solamente cambiar responsabilidades sin sanción, sino que tiene que endurecer penas, pero a la vez eso tiene que ir de la mano con más tecnología. Yo creo muy saludable, por ejemplo, cuando visité el nuevo Claro Arena y se mostraba que en cada torniquete va a haber una cámara que va a identificar a la hora exacta en que entra una persona y el RUT va a estar asociado a una foto. Estamos hablando de un camino correcto. Yo creo que también lo del Registro Nacional del Hincha, liderado por la NFP, creo que va en la línea correcta. Yo lamento que hayamos tenido que llegar a esto para que se haga obligatorio. Esto debió ser obligatorio hace 2 años, muy parecido al Fan ID que se hizo en el Mundial de Rusia, que dio muchos resultados. Pero además, y aquí hay un tema, porque muchas veces se ve, yo veo también a muchos líderes de comunicación que lo dicen con angustia y lo comparto, cuando dicen, mira, pero si ahí está la foto de la persona y se le ven hasta los lunares, ¿por qué no lo identifican? Bueno, porque el trabajo de identificación no es tan sencillo como decir, esta foto corresponde al RUT tanto o al nombre tanto. Hay un trabajo de identificación que hoy día las policías lo hacen, donde falta más inteligencia, pero hoy día existen software de reconocimiento facial que pueden ayudar en eso, pero eso significa inversión. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿quién tiene que invertir? ¿El Estado o los clubes? Yo creo que en este caso tienen que invertir los clubes, y entiendo cuando hay clubes que el 90% de los partidos que juegan el año no pasa nada y es todo tranquilo, pero lamentablemente tienen que recibir 2 o 3 veces al año a clubes donde, no voy a decir hinchas, tienen delincuentes que profitan de esa camiseta para llegar y hacer desmanes. Entonces, creo que sí es el momento de invertir en tecnología robusta que está a disposición. Ojo, no es que se tenga que inventar algo, esto está a disposición, está en los mejores lugares del mundo y creo que Chile hoy día lo necesita. Andrés, hoy día el diagnóstico está bastante claro. Tú acabas de hacer una exposición muy, muy acabada, digamos, y también proponer, anoté acá, 4 medidas en particular: endurecer las penas, mejorar la tecnología, el Registro Nacional de Hinchas, desarrollar una mayor inteligencia policial. Pero hay un hecho que es indesmentible y que también es aplicable al resto de la sociedad y a la crisis de seguridad que se vive, ¿no? Que es que cuantitativamente también el delito y sus exponentes han crecido. Entonces, si efectivamente hoy día tenemos 6.000 personas con derecho a admisión, yo te garantizo que el día de mañana esos 6.000 pueden estar en un estadio. Te estoy hablando de una construcción figurada, ¿no? Pero no te quepa duda que van a haber otros 6.000 que van a querer igual hacer un reventón porque hay un porcentaje de gente que hoy día está dispuesta a todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablos hacemos para que realmente haya un trabajo o una política, digamos, en torno al fútbol que realmente funcione? Porque lo que uno ve es que es demasiada gente tratando de saltarse el torniquete, ¿te das cuenta? Es como que antes, no sé, a tu casa, cuando entraban a robar en lugar habitado, entraban 2 tipos. Hoy día el delito mutó y hoy día hay turbazos en casas como la tuya y la mía, de pronto,
no sé, con 12 o 20 tipos que llegan entre autos, ¿te das cuenta? Y eso a mi parecer también se extiende al mundo del fútbol. Estamos hablando de un problema muy masivo. ¿Cómo se combate esa masividad del delito hoy día aplicada al fútbol? Creo, Rodrigo, que ahí está la madre del cordero, digamos. O sea, esto tú lo mencionaste desde un análisis de cómo está de descontrolada la seguridad y la violencia en general en nuestra sociedad. Entonces, si acá se siguen haciendo medidas para el fútbol, no sirve de nada si no va en el marco de una política integral de seguridad, que obviamente con el naciente Ministerio de Seguridad uno esperaría que venga una estrategia global, porque esto al final si no es poner parches por todos lados. Por eso, y además, y respecto al fútbol, lo que sí hay algo, y que a mí también me tocó vivirlo, y que creo que es una cosa que no es materia de ley ni nada, sino que tiene que ver con voluntades. Cuando la NFP con los gobiernos de turno andan como el perro y el gato echándose culpas, no es que esto es responsabilidad del club, no es que no damos abasto, es que esto está destinado al fracaso. Acá la solución es trabajar todos en conjunto en la misma mesa, donde no se echan las culpas, sino que la mesa asume los avances y los retrocesos. Pero decir que no, es que esto es responsabilidad de Carabineros, que esto es responsabilidad del delegado, no, que aquí esto es responsabilidad del club y el club tiene que hacerlo, no sirve de nada. Acá todos se tienen que trabajar con una mancomunión, porque efectivamente hay responsabilidades compartidas. Cuando hablamos de los agentes, de estos delincuentes que se agrupan en masa para reventar a través de la avalancha, que incluso los festinan en redes sociales, ahí estamos hablando de delincuencia, delitos, y del delito tienen que responder las policías. Ese es un tema constitucional, no de opinión. Pero a la vez también, cuando un estadio no funcionan las cámaras en un lugar de acceso o en un lugar, digamos, que enfoca a la comisión de delito, el que está fallando es el club. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es trabajar mancomunado, que los clubes hagan las inversiones en tecnología, las pongan a disposición de las policías, que a la vez el Estado se haga cargo de esto con más inteligencia. Lamentablemente Chile es un país que desde los resabios de la dictadura, digamos, tiene problemas de inteligencia. Entonces hoy día se necesita una inteligencia, pero no se saca nada con hacer una inteligencia para el fútbol que no esté integral con lo que pasa en la sociedad, porque al final si uno ve estos modus operandi muchas veces van completamente en línea con lo que pasa en las calles, en los territorios. Los tipos que delinquen en el estadio son los mismos que delinquen también en otro tipo de eventos o en la calle misma. Entonces esto tiene que ser de manera integral. Si se sigue haciendo de manera separada, con esfuerzos puntuales para ciertos eventos, no funciona. De repente pasaba que viene un clásico, listo, se pone todo a disposición del clásico y sale bien, pero al otro día pasan cosas. No, tiene que ser una cosa integral, y por eso, y esto lamentablemente es doloroso, pero creo yo que esto es al mediano y largo plazo, donde hoy día se requieren cosas urgentes que creo que se están trabajando, o eso espero por lo menos, pero obviamente esperar resultados tenemos que asumir que esto es al mediano y largo plazo. Usted ponía como ejemplo el hermoso estadio de la Universidad Católica en cuanto a la seguridad, y es lo que uno ve en Europa, en Estados Unidos, con reconocimiento facial. Ojalá, el ejemplo es muy bueno, pero es porque Universidad Católica tiene su estadio propio. El 90%, más del 90% de los clubes en nuestro país no los tiene. Son arrendados, son de las municipalidades. ¿A quién le tenemos que exigir entonces que los clubes lleguen con esa seguridad y que le puedan dar esa seguridad al hincha que va al estadio? Es que ahí, Gonzalo, lo mismo. Nuevamente, no, la culpa es de él, no es mía. Los estadios, efectivamente, y eso es un problema que tiene el fútbol chileno, y por Dios que, o sea, ver hoy día la tabla de posición y ver la cantidad de partidos pendientes dice aquí hay un problema de fondo en el fútbol chileno. Pero la ley es súper clara, el responsable es el organizador, es el club. Por lo tanto, si el estadio de cualquier ciudad no tiene cámara y recibe un concierto, el estadio no puede decir yo incumplí, porque el concierto no exige cámara. Pero para el fútbol sí exige cámaras. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que ponerla? El club. ¿Y eso ahí la alianza, se lo tendría que exigir el gobierno? No, ahí lo que yo creo, mira, te voy a poner un muy buen ejemplo. En Universidad de Chile, el año 2014-2015, el estadio no tenía un sistema de cámaras que era más antiguo, no era en alta definición, estoy hablando de 10, 11 años atrás, y resulta que Universidad de Chile dijo, yo quiero hacer un plan de inversión sobre el estadio de cosas que yo necesito, que el estadio no necesita permanentemente, y se instaló un sistema de cámaras espectacular, alta definición y todo, y lo hizo Universidad de Chile. Y ahí hicieron una alianza, no sé los detalles de la alianza, pero sé que, no sé, si el estadio cobraba 10 por arriendo, empezó a cobrar 3 porque al estadio le quedó una inversión que hizo el privado, en este caso Universidad de Chile.
Ese es el camino, en vez de decir, no, es que yo no tengo por qué tener cámaras porque el estadio no es mío. Acá eso es una realidad. En Chile existen 4 estadios privados, de los cuales hay 2 que están cerrados por reparaciones, que son Santa Laura y el mismo San Carlos Apoquindo, ahora Claro Arena, pero la realidad es que el 90% del fútbol se va a jugar en estadios municipales o en estadios fiscales, y ahí obviamente el fisco no necesariamente necesita hacer la inversión para cosas que son propias del fútbol. Fue subsecretario del Deporte, también director del Plan Estadio Seguro. Andrés Otero, te agradecemos tu tiempo para conversar con los tenores y nos vamos de inmediato hasta el Estadio Monumental, donde ya habla Aníbal Mosa, el presidente blanco y negro. El jueves recién pasado por un grupo de niños que no estaban contemplados en ninguna parte. Voy a repetir lo que he dicho. Acompañado por Carlos Caselli, quien escuchamos, también está el capitán del equipo, Esteban Pavés. Colo-Colo es de todo y de nadie en particular. Estamos acá para responder las preguntas en relación a lo que esta conmemoración del año del centenario, no del día del centenario. Así que esperamos poder responder de buena forma a todo lo que nos quieran preguntar. Comenzamos así con nuestra ronda de preguntas. Primero le preguntamos al presidente. Hola, buenas tardes para todos. Estamos en directo por Radio Cooperativa. Voy a hacer una pregunta para cada uno. Quería comenzar con Aníbal Mosa. Le quería preguntar respecto al fatídico día. Han surgido muchos cuestionamientos al desarrollo Estamos en vivo, sí, desde el Estadio Monumental, 2 de la tarde con 27 minutos. Es el presidente blanco y negro Aníbal Mosa, acompañado de Carlos Caselli, embajador de este centenario, del año del centenario. Ha remarcado el histórico goleador, y también está en la testera el capitán del equipo, Esteban Pavés. Se le plantea una primera pregunta a Aníbal Mosa. Estamos en vivo y en directo por ADN. ¿Qué es lo que han ido aportando también con las policías? Bueno, para partir, decir que ese día jueves quedará instalado como un día negro para nosotros los colocolinos. Primero, decir de que dentro de toda la desgracia que ocurrió esa noche, y antes de ir a tu respuesta, Rodrigo, nosotros separamos en 2 nuestra reacción a la situación que ocurrió. Una, primero, era el dolor de la familia, estar con la familia de las dos víctimas, ponernos a disposición de ellos, hacerle ver de que esta institución, cuando decimos que somos más que un equipo de fútbol, es tal cual. Nosotros el día viernes, con el capitán aquí presente, fuimos a los 2 velorios, nos reunimos con las 2 familias. Le doy las gracias públicamente a la familia de la manera que nos recibieron, que fueron muy amables, de dejarnos entrar a un espacio tan íntimo, tan privado y tan doloroso. Entonces, eso como primera cosa. Nosotros estamos, en contacto con ellos, y le hemos dicho también de que pueden contar con esta institución. Segundo, los hechos delictuales que se cometieron ese día, porque no se les puede decir de otra manera, yo los separaría en 2 también. Uno que ocurre en la vía pública, ¿ya?, donde fallecen estos dos jóvenes, 2 menores de edad. La investigación de la Fiscalía y de las autoridades nos dirán qué es lo que ocurrió ese día, ¿ya? Pero primero que nada separar esta situación, lo que ocurrió afuera de la calle, 1 hora y media antes del partido, con lo que ocurrió después ya en el minuto 70 del segundo tiempo. Lo que ocurrió afuera en la calle, nosotros la información que tuvimos siempre, que fue un accidente de tránsito, que habían personas heridas, pero que no habían personas comprometidas con sus vidas ni riesgos vitales. Eso yo se los puedo decir porque yo llegué ese día alrededor de las 3 de la tarde, estuve en mi oficina hasta las 5 de la tarde, después me fui a la Casa Alba, estuve desde las 5 hasta las 18:30. Y yo me vine caminando, de hecho me encontré a varios de ustedes, y la información que se manejaba en ese momento era un accidente de tránsito, ocurrió afuera del Estadio Monumental. Seguía llegando información, pero la información que llegaba era básicamente esa: accidente de tránsito, heridos, pero en ningún momento se nos dijo que habían fallecido, y mucho menos 2. De hecho, antes del partido, antes que yo te diría unos 10 minutos o 15 minutos antes del partido, yo converso con algunas autoridades, ¿ya?, que estaban en el estadio, y me señalan lo mismo, me señalan que, que el tema había sido un accidente de tránsito y no teníamos otra información que esa. Cuando nos enteramos nosotros yo te diría que cuando estaba terminando el primer tiempo, no tengo exactitud, pero por ahí ya en el descanso ya la información está que habían 2 fallecidos en la clínica Bupa. Esa es la información que nosotros manejamos. Yo esa noche estuve hasta muy tarde acá, estuve con varios de ustedes, estuvimos conversando nosotros con el fiscal,
Carabineros, poniendo todas nuestras cámaras a disposición, toda nuestra información que ellos necesitan para que se pueda esclarecer esos hechos. Mi consulta ahora es para, obviamente, cara a cara con las personas que trataron de ingresar, y te quería llevar a ese momento, la información que recibieron, cómo recuerda ese momento de tener que enfrentarlo y si en algún minuto sintieron algún grado de riesgo, y todo esto ligado a esta suspensión provisoria que tiene el club, cómo están evaluando todo ese escenario, si es que se puede pensar más allá de las vidas de los hinchas. Buenas tardes. La verdad que fue un momento de mucha incertidumbre. Yo nunca había vivido algo así dentro de una cancha de fútbol. La verdad que no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. El árbitro me dijo: Esteban, ¿puedes ir a acercarte a la gente para que se bajen? Yo me acerqué y no entendía nada, o sea, me hacían señas, pero no entendía nada. La verdad que en un momento pensé que se querían ir contra nosotros. Los hinchas, de verdad que no sé, es un momento muy duro. Hasta que miro bien entre medio de los vidrios y ahí uno le leo los labios y supe lo que pasó, que habían 2 fallecidos. Y ahí yo me voy corriendo a donde el árbitro y le digo que habían dos personas fallecidas afuera y que se tenía que suspender el partido. Y bueno, ahí llegó la gente de la Conmebol y decían que no se podía suspender. Bueno, después vuelvo a donde están los hinchas y ahí más o menos supe de sus palabras cómo había sido, y la verdad que fue un momento muy duro, difícil de analizar. Hasta el día de hoy estoy un poquito angustiado con todo lo que pasó. La verdad que fueron días en lo personal bastante difícil porque soy papá, tengo un niño que tiene 14 años y obviamente que a uno le traen mucha nostalgia lo ocurrido. La verdad que fue un fin de semana bastante duro en lo personal, cada vez estoy más sentimental y yo creo que aquí uno está para hablar de fútbol, pero pasó esta situación que es muy grave. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más, que lleguen a los hechos. Yo más allá no sé, y como digo, o sea, tú me estás preguntando si sentimos temor o cosas así dentro de la cancha. Yo la verdad que sentí mucha incertidumbre porque nunca había vivido algo así. Y obviamente que no ver guardia, no ver policía dentro de la cancha, uno está muy expuesto. Nosotros no tenemos tampoco un protocolo de seguridad. Creo que también sería bueno que se hable ese tipo de cosas, tener un protocolo porque puede pasar este tipo de cosas o otro evento. Y es complejo porque uno, como te digo, está para jugar a la pelota, para hacer un buen espectáculo para la gente y termino en esto que de verdad que encuentro que fue demasiado grave. Y para Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en directo por Cooperativa. Le quería preguntar, en su rol de embajador de este centenario, una fecha que todos los colocolinos estaban esperando, ¿cuál es su mensaje para todo el mundo Colo-Colo en esta instancia donde el centenario ya no va a tener una celebración como se esperaba? ¿Cómo hay que conmemorarlo y qué tiene para decir? Bueno, Colo-Colo es más que todos y no es de nadie en particular. Íbamos a celebrar un año centenario, que es una cosa histórica, pero ahora solo nos queda conmemorar. Vamos a cambiar la palabra celebrar por conmemorar. Se eliminaron lo que estaba la cena del viernes, la fiesta del día sábado, todo lo que relacionado con fiesta se va a dejar de lado. Y vamos a conmemorar cosas pequeñas. Por ejemplo, el día sábado, que es el día 19, vamos a conmemorar a los que ya no están en el cementerio. Después se va a inaugurar la estatua de David Arellano acá en el Monumental con un pequeño cóctel, que es lo único que hay hasta el momento, porque la conmemoración, como es el año de Colo-Colo, ese año íntegro, se va a correr con fecha de terminar para informar a la gente que estaba invitada, ya que ahora se tendrán que poner de acuerdo tanto Blanco y Negro, el Club Social, Carabinero, la nueva gente que llegó al gobierno, para ver cuál es el mejor día o la época. Se habla, por ejemplo, un 5 de junio, cuando Colo-Colo gana la Copa Libertadores. Se habla cuando venga Valladolid, por ejemplo, para terminar, porque es el año de la conmemoración, no solamente un día. Así que es de esperar que esta cosa tan interna que vamos a hacer, que vamos a realizar, la podemos hacer con tristeza, la podemos hacer con tranquilidad y ver cuál es la forma más íntima de poder realizar algo tan maravilloso que hizo David Arellano hace 100 años. Aníbal. David Arellano hace 100 años. Aníbal, Carlos, Esteban, ¿cómo están? ADN en vivo. Aníbal, primero que todo, para usted, bueno, todo este tema, obviamente, con el fallecimiento de
los dos hinchas, golpea y golpea muchísimo. Pero también está la otra parte. Entiendo que el día viernes usted tuvo muchas reuniones con personeros de Conmebol, porque el hincha también está preocupado, porque claro, hay una mirada muy crítica, pero lo que viene institucionalmente, se habla de incluso de castigos importantes, que incluso podrían dejarlo sin competencias internacionales 1, 2, 3 años, sin público, que eso ya está. ¿Cómo proyecta y qué es lo último que usted sabe respecto a esta situación? Mire, te vuelvo a decir, una situación muy dolorosa, pero de la cual nos vamos a poner de pie. Eso sin lugar a dudas. Estamos heridos, pero no estamos muertos. La situación es complicada, claro que es complicada, pero aquí estamos para dar la cara, para poder decirle a los colocolinos que tengan confianza, que nosotros estamos trabajando y estamos defendiendo los intereses de Colo-Colo. Ante la Conmebol, ante las delegaciones, ante todos los organismos. No le puedo contar mucho un poco de las conversaciones y todas esas cuestiones porque son muy privadas, pero sí le quiero decir de que Colo-Colo ya tiene un estudio de abogados que está defendiendo ante la Conmebol y haciendo las primeras, instalando las primeras diligencias y las primeras medidas que te da este código de disciplina, que son la apelación dentro de los primeros 3 días, las 72 horas. Hoy día se cumplía eso, hoy día nosotros ingresamos a Conmebol, a la unidad disciplinaria, nuestros descargos. Y decirles que vamos a defender a Colo-Colo, vamos a defender los puntos, vamos a defender nuestras sanciones, entendiendo que también tenemos responsabilidad, pero también que creemos que son un poco exageradas las que se nos han puesto. Así que decirle que tengan calma, que nosotros vamos a defender esta institución. Esta es una institución que, como decía Carlos, va a cumplir 100 años, que ha tenido mucha historia en Sudamérica y nada, que estén tranquilos los colocolinos. Esteban, en esa misma línea, preliminarmente ya fue sancionado Colo-Colo, o sea, el próximo partido en condición de locales frente a Racing y después Bucaramanga y es sin público. Una mirada, un castigo preliminar, seguramente puede ser después mucho más duro, pero ¿cómo lo recibe el plantel derechamente en una competencia tan importante en el año del centenario, jugar sin público? Buenas tardes. Sí, la verdad que es duro jugar sin público, pero con lo que pasó yo creo que no tenemos mucho que decir, la verdad. Tenemos que jugar, revertir esta situación que verdad que es bastante dolorosa y ganar, que creo que es lo más importante. Sabemos que va a ser un partido duro, jugar con nuestra gente siempre acá en casa es muy bueno, siempre nos apoyan. Pero hoy día creo que más que nunca tenemos que sacar la fuerza. Obviamente que el plantel está dolido con lo ocurrido, pero sabemos que tenemos grandes compromisos por delante y vamos a dar todo para en la cancha demostrar que queremos ganar. Carlos, y en esa misma línea, el centenario, ¿cómo lo toma usted? Entendiendo que era seguramente la figura más importante de todas estas celebraciones y derechamente todo esto se fue a negro, no hay forma como levantar probablemente en el tiempo, en lo inmediato, ¿no? ¿Cómo lo toma usted particularmente, entendiendo el corazón, el cariño que le tiene a Colo-Colo? Muchas gracias. Bueno, a ver, primero como hincha, como embajador, que estoy muy orgulloso, y también como periodista. Porque yo me puse a investigar y a leer toda la historia de todos los equipos en Sudamérica. Y cuando quedó la escoba con Boca River, le tiraron 2 partidos a Boca. Cuando vino un equipo brasileño, Flamengo, parece que fue a Bolivia, también murió un hincha, y le tiraron 2 partidos, sin público. Cuando quedó la escoba en Brasil, con Brasil y Argentina, que después nunca más se jugó, tampoco hubo una gran resonancia. Yo sé que Colo-Colo es una caja de resonancia muy grande en el sudamericano, pero yo no he escuchado, porque lo que uno que escucha, lo van a suspender, lo van a multar, le van a quitar. Claro que nos van a multar, como en Boca, $400.000. Claro que vamos a jugar sin público, pero más allá de eso, no podríamos nosotros, me imagino que los abogados van a defender eso, ¿no? De poder decir, un momentito, esto ya está, esto ya pasó, esto fue más complicado, aquí también entró gente, le tenemos solamente 2 partidos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué le dan tanto color a que nos van a multar y nos van a matar? Si tenemos antecedentes de que la cosa no ha sido tan dura. Jugar sin público, como dice Esteban, es doloroso para el futbolista, porque se siente la presión con el adversario. Pero Colo-Colo se vuelve a poner de pie, se va a volver a poner de pie, porque Colo-Colo es muy grande. Colo-Colo es una caja de resonancia no solamente a nivel país, es a nivel mundial. Todo lo que pasó en el Monumental o fuera del Monumental
Salió en Inglaterra, en Italia, en España, en todos lados, porque la caja de resonancia es muy grande. Es de esperar que los abogados, como dice Aníbal, tengan la posibilidad de poder revertir esta situación. Sí, ok, aceptado el castigo 400, aceptado el castigo de los 2 partidos sin público, pero más allá de eso no debería pasar. Ojalá. Sabemos que podemos ser el chivo expiatorio de todo lo que está pasando con todo esto, ¿no? Y que nos multen mucho más. Puede ser, porque no tenemos la fuerza que tienen otros países a nivel sudamericano, a nivel de la Conmebol. Pero que Colo-Colo se va a volver a poner de pie, seguramente lo va a hacer el día de mañana, cuando los muchachos entren frente a Racing sin público y tratar de dar lo mejor de sí para obtener un buen resultado. Y eso va a cambiar un poco las cosas, poco a poco. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo primero, ¿usted cree, siente, asegura, pensando en lo que le pregunta el hincha en la calle, que Colo-Colo no va a salir de esta Copa Libertadores? Eso es lo primero, independiente de lo que pueda venir después. Y lo otro, ¿qué le parece el tema interno? Porque ya se habla, supuestamente, escuché al presidente Milad también diciendo que Colo-Colo había cumplido tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero se habla también de una multa interna a nivel local. También se suma el fin de Estadio Seguro esta mañana por parte de la autoridad. Esas dos cosas, ¿cómo usted lo va matizando como cabeza de esta institución? Lo de si siente que Colo-Colo queda fuera o no de esta Copa, y también el tema interno. Sí, mira, Marcelo, no tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero sí espero que eso no ocurra. Espero que Colo-Colo siga en la Copa. Haremos todos los esfuerzos posibles para que eso ocurra. Creemos que tenemos los argumentos para que eso ocurra. Uno de repente dice, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas, no es cierto? ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay cosas que se te van de las manos definitivamente. Porque a nosotros, ¿qué es lo que nos dicen a nivel local y a nivel internacional? Señor, mire usted, cuando nosotros presentamos la operación de un partido, nos dicen tiene que tener esto, lo otro, los guardias, los controladores, los validadores, los anillos, pero cuando a ti se 1 hora y media antes partes con un combo, porque eso es un golpe muy bajo que donde hay un atropello, donde hay una situación extraña de lo que sucede en la calle, eso no está en nuestras manos. Entonces, la defensa nuestra, ¿cuál es la defensa nuestra? Que nosotros hemos cumplido. Nosotros si nos dicen, oiga, señor, usted tiene que colocar 1000 guardias, los 1000 guardias los vamos a poner. Si nos dicen, oiga, usted tiene que hacer 4 anillos de control, los vamos a hacer. O sea, nosotros hacemos una presentación de un partido, nos hacen las observaciones y después nos autorizan ese partido. Entonces, volviendo a tu pregunta, Marcelo, yo espero de que eso no ocurra, porque yo creo que le haría mal también a la Libertadores que no esté Colo-Colo y que sea sacado por un tema extra futbolístico, porque si fuera futbolístico yo no tengo ningún problema. Ahora, con respecto a lo que ocurre internamente, nosotros siempre hemos estado dispuestos a colaborar con las instituciones. Ustedes tienen que entender, y las autoridades tienen que entender, de que el peor perjudicado en una situación como esta es Colo-Colo, no hay otra. Yo cuando llegué a esta presidencia, lo primero que hice, porque escuché el otro día algunas cosas por ahí que Colo-Colo se negaba, por ejemplo, al tema del registro nacional del hincha. Yo la primera medida que vi aquí, incluso me hicieron una barricada acá afuera, el que no se enrola en el registro nacional de hincha no entra a Colo-Colo, no entra al estadio. Nosotros hemos tenido reuniones con las delegaciones, hemos tenido reuniones con el alto mando de Carabineros, porque nos hemos ido a poner a disposición de ellos, porque nosotros no queremos que ocurra esto. Nosotros no estamos felices con una situación con esta, ni deportiva, ni económica, ni socialmente. Esto no es Colo-Colo, ¿me entiendes? Pero por algo estamos aquí, estamos colocando la cara. Entonces, para redondear un poquito tu pregunta, Marcelo, nosotros siempre vamos a estar a disposición de las autoridades para hacer las mejoras que nos dicen. Siempre, nosotros hoy día, de hecho, estamos haciendo unos sumarios internos para poder identificar cómo entraron esa gente. Imagínate que unos chicos saltaron una pandereta de 4 o 5 metros allá en Benito Rebolledo con Ezequiel Fernández. Le colocas alambre de púa, saltan igual. Entonces, un problema que ocurrió afuera se trasladó para adentro. Nos hacemos responsables de lo que ocurra adentro, pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurra en la vida pública. Para el capitán, Esteban, buenas tardes. Te quiero preguntar derechamente, en la jornada, cuando ya vuelven, ustedes como plantel, tú como capitán, ¿no recibieron ninguna presión, advertencia, llamado de parte de la barra para no volver a entrar a la cancha? ¿Se sintieron en algún momento intimidados
por los mal llamados barristas de que si volvían a entrar, que era lo que se pensaba en algún momento, tú en lo particular o algún compañero en ese momento cuando vuelven al camarín? No, la verdad que no. En ese momento, cuando yo me acerqué al árbitro, ya estaban esperando para suspender el partido, estaban esperando la autorización de Conmebol. Yo empecé a agarrar a todos mis compañeros para que nos viniéramos a la zona de camarines. Fortaleza ya estaban acá. Y acá nosotros esperando qué es lo que pasara. Conmebol quería jugar sí o sí el partido. A mí no, la verdad que a mí no me pareció. Los jugadores de Fortaleza, como creo que nosotros, no estábamos en ese momento con la cabeza buena para seguir jugando por lo que había acontecido. Pero nunca tuve eso que tú me estás diciendo. Yo solamente agarré a mis compañeros y que viniéramos rápido a la zona acá de camarines para estar todos más tranquilos y protegidos. Porque como te digo, abajo es a veces difícil. Cuando pasa este tipo de cosas, no hay un guardia, no hay un policía, uno está muy expuesto. Yo me pongo a pensar, imagínate, uno se agarra con un hincha ahí, uno mismo. Es muy complejo lo que pasó, la verdad que todavía me pienso y creo que puede haber sido peor lo que hubiese pasado dentro de la cancha si nosotros hubiésemos actuado de otra forma. Creo que es muy complicado, por eso creo que tiene que haber un protocolo de seguridad para nosotros, que creo que sería bueno que la NFP o la Conmebol te hablaran antes del partido 5 o 10 minutos para saber qué es lo que uno hace en este tipo de situaciones. Y Carlos, ¿cómo está? Usted jugó en los tiempos donde no estaban estas barras bravas, donde era una barra social, me recuerdo los lienzos, barra hasta Carlos Caselli. ¿Cómo hacerlo? Porque en el fondo ustedes viven del cariño de la gente igual, pero a veces se pueden mezclar, no lo sé, es sacarlos. Colo-Colo necesita de esta barra, de la garra blanca. ¿Cómo lo ves tú que jugaste en otros tiempos, pero también esta misma gente te entrega un cariño cuando llegas al estadio o en cualquier parte del país? Es fácil hacer la comparación de la época que uno jugaba, ¿no? 70.000 personas en el Estadio Nacional, donde estaban todos juntos, donde lo más peligroso era cuando había guerra de cáscara de naranja. Pero el fútbol no solamente ha ido cambiando el fútbol, sino que ha ido cambiando la sociedad, que está inhumanizada, como lo he dicho en varias oportunidades. Porque esto que se ve afuera del estadio se ve también en las poblaciones. No es un problema netamente del fútbol, es un problema de la sociedad. Y yo sé que a lo mejor se van a molestar, pero es un problema cuando quitan en los colegios la educación cívica. Cuando la educación municipal de este país está hecho mierda. Hoy día nosotros vemos que en los colegios, por ejemplo, hay gresca, hay riña, no respetan a los profesores, nadie respeta a nadie. Entonces esto, como insisto, la caja de resonancia Colo-Colo es tan grande que se ha hecho de esto una enormidad a nivel mundial. Pero esto pasa todos los días. No es un problema. Cuando a mí me dicen, oye, que el Estadio Monumental no hace daño. ¿Que tenemos antiguo? Sí, es antiguo. Que a lo mejor las condiciones no son las máximas o las mejores, está bien. Pero eso no te da para decir el estadio es el culpable. El estadio no es culpable. Las personas son las culpables de todo esto. No son los estadios no tienen culpa. Nosotros vemos, por ejemplo, veíamos las imágenes, niñitos de 14, 12, 15 años, arriba de las rejas, sacando las puntas, y eso no es un problema del estadio, no es un problema de la seguridad, y perdona lo que voy a decir, es un problema de los papás que no le dan la enseñanza correspondiente. Porque tú cuando vas al colegio te enseñan matemáticas, historia, castellano, soy antiguo, pero las condiciones y lo realmente respetuoso que debe ser el ser humano te lo entregan en el hogar. Y hoy día, a nivel país, tenemos un problema serio. Y no es meterse en política, no, es un problema de país, que lo venimos viendo nosotros del año 2010, 2012 más o menos, cuando se inventa el famoso Estadio Seguro. Me voy a meter, perdona. Pero el Estadio Seguro todos sabemos, porque cuando trabajábamos en los medios de comunicación lo dijimos, el Estadio Seguro no vale absolutamente para nada. Son compromisos políticos que están pagando. Ojalá hoy día, que no va a estar el Estadio Seguro, que ya lo sacaron, el nuevo ministro pueda tomar el toro por las astas y ojalá se ponga rojo una vez y no amarillo 1000 veces para ver lo que nos está pasando el día de hoy. Escuchamos en vivo la conferencia donde aparece el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el capitán del equipo, Esteban Pavés, y también el embajador de este año centenario de Colo-Colo, Carlos Caselli. Algunos destacados: el que no se enrola no entra a Colo-Colo, ha dicho Aníbal Mosa. Un par de veces Esteban Pavés insiste en la idea de los protocolos de seguridad. Se mostró muy impactado, muy choqueado Esteban Pavés, incluso compartiendo que tiene un hijo de 14 años y que el hecho le afectó mucho durante todo el fin de semana. Confirmaron la presencia de ambos en los velorios de Milan y Martina,
Quizá queda pendiente saber en este cara a cara de la prensa con la gente de Colo-Colo si va a haber alguna reacción al video también muy difundido, muy repudiado, muy criticado de lo que fue el actuar de Alan Saldivia en el velorio de uno de ellos, cantando junto a los hinchas, junto a los barristas, cantos, vamos a decir así, de odio a la Universidad de Chile. Gonzalo Jara, ¿con qué sensación te quedas después de escuchar estos minutos desde el Monumental? A ver, lo que hablábamos de Esteban Pavés, yo creo que esa incertidumbre y hasta miedo dentro de una cancha no puede pasar, o sea, no, él lo dice y es muy creíble, siempre lo he dicho, lo que dice Esteban, y es muy, muy directo también, y se agradece que siempre lo diga y lo converse. Después hay un tema grande, el tema de enrolarse. Se agradece obviamente que Colo-Colo lo tome y que sea determinante el presidente en ese aspecto. Pero también hay que recordar que cuando salió este tema del registro nacional del hincha, fue el propio Colo-Colo que no se quiso enrolar y que ahora lo va a tener que hacer. Recuerdo que fue la Universidad de Chile, varios equipos, Universidad Católica, que obviamente cuando no era obligación, lo hicieron sin ningún problema. Y Colo-Colo fue el primero en negarse. Y hoy día, después de todo esto, el presidente de muy buena manera sale a declarar y ojalá así sea y lo puedan hacer también, porque eso también va a ayudar a lo que está pasando, a lo que pasó en el Estadio Monumental. Estábamos esperando muchas respuestas hoy, acerca de los dos hechos, el de fuera del estadio y el del interior del estadio en Colo-Colo. Pero es potente el mensaje de Esteban Pavés, está complicado el capitán de Colo-Colo. Son dos hechos que el presidente también marca muy claro, o sea, algo que pasó afuera, que él lo dice, que yo creo que se desmarca totalmente, o sea, esa es la impresión que a mí me da, y lo que pasa adentro, que obviamente él lo dice también, y lo dice Pavés, que se tiene que hacer responsable, y la Conmebol ir a actuar en ese momento. Ahora, te digo algo respecto del caso de Pavés, que yo rescato, digamos, en términos de su sensibilidad. Me parece que él está a la altura como capitán y comenta lo que a él en lo personal le pegó la muerte de estos dos jóvenes, ¿no? Porque dice, yo tengo un hijo de 14 y uno se pone en los zapatos de esas familias y lo pasó mal el fin de semana, y además habla de este protocolo pensando en la seguridad de los propios jugadores y la falta de información también para el plantel respecto a una situación similar. Contrasta en algún sentido, por ejemplo, con algo que a mí me plantearon, y lo pongo acá también como objeto de debate, ¿no? Al menos de conversación arriba de la mesa, de que el día siguiente hubo, no sé, un jugador de Colo-Colo, Mauricio Isla, andaba de shopping, digamos, y de buen humor al día siguiente de los hechos. Hablaba yo con alguien al que respeto mucho en su opinión, y me decía, él está en todo su derecho, la cuestión no tiene por qué afectarle su vida privada y está en otra dimensión. No sé, yo creo que en una situación así de límite, digamos, y que involucró finalmente la partida de dos personas, más allá de lo que se establezca en la investigación, te tiene que de alguna manera como condicionar tus movimientos o tus participaciones públicas, porque estar en un mall es una participación pública. Puedo estar muy equivocado, pueden haber opiniones divergentes, pero yo creo que yo me acerco mucho más a la postura de un Esteban Pavés que a la de Mauricio Isla, sin demonizar a Isla, pero creo, lo pongo arriba de la mesa porque finalmente estuvo en un lugar público. Y acá lo que dice también Aníbal Mosa respecto de enfatizar de que esto es algo, fue un accidente y de fuerza mayor, me parece que se conecta, es como que acá todos están en distintas frecuencias. Pavés desde el punto de vista humano, ¿no? Aníbal Mosa, un poco yo creo que estratégico, hablando de Colo-Colo, de cómo se va a poner de pie. Ahí también tengo un punto de divergencia respecto a él. Yo creo que Colo-Colo no se va a poder poner de pie solo. Él da a entender que sí, yo creo que Colo-Colo es imposible se ponga de pie solo, digamos. Acá esto tiene que ser una suerte de acuerdo nacional. Y en el caso de Caselli es un Caselli auténtico, hablando completamente de la guata, un tipo espontáneo, que uno podrá decir está más cerca o más lejos de ciertas declaraciones. En el caso de Mosa, y acá termino, cuando él habla del accidente, y si bien asume una cuota de responsabilidad, él dice que la defensa ya está, digamos, haciendo trámite en Asunción. Yo tengo la certeza y también la información de que Colo-Colo y se va, digamos, a basar o se va a agarrar, si se me permite la expresión, de un hecho fundamental, y que fue que tanto los jugadores de Colo-Colo y sobre todo los brasileños no fueron agredidos ni corrieron riesgo, entre comillas, en ningún momento. Ese es el gran argumento para decir de que Colo-Colo no debe ser castigado de manera, digamos,
dentro del mayor rango de penalidad, y que, por ejemplo, una suspensión del estadio por 1 o 2 partidos está dentro de las expectativas de Colo-Colo, pero que en ningún caso, en opinión de los abogados, debiera ser una eliminación del campeonato. A ver, yo creo que sería difícil que lo eliminen de este torneo. De este torneo, porque hay una fase de grupo, tienen que cumplir contratos de televisión, etcétera. Pero eso no es óbice para que el próximo año a Colo-Colo le pudieran decir usted queda fuera de las competencias internacionales. Es un escenario. Es un escenario que se acomodaría también para la estructura de la Conmebol. Pero en todo esto, cuando Carlos Caselli habla, por ejemplo, Carlos mencionaba las eventuales sanciones, lo que ocurre es que la paleta de sanciones es muy amplia. El otro día las leíamos y es lo primero que tiene la Conmebol es una amonestación, y después vienen amonestaciones, dinero, etcétera, pero es muy muy amplio, no es muy blanco y negro en cuanto a las determinaciones. Pero Cristiano Alvarado la expresó en su pregunta, por eso es que le plantea de 1 a 3 años incluso. Entonces es muy variado, es muy muy variado. Pero aquí, por ejemplo, hay cosas que llaman la atención. Aníbal Mosa habla de que él se entera prácticamente en el entretiempo. Él habla primero de un accidente automovilístico, de un atropello, eso es la información que él tiene. Y nosotros estábamos revisando con Rodrigo nuestros WhatsApp, los WhatsApp internos nuestros en la cabina, y con gente que trabaja en el gobierno, cuando ya empezamos a chequear. Yo tengo un WhatsApp reporteando 19:43, y en los WhatsApp internos nuestros están aproximadamente a las 19:30, donde se hablaba ya de 2 personas que habían fallecido, de la información que habíamos recibido nosotros en la cabina de ADN, y que de inmediato nos comunicamos con los servicios informativos, y comenzó todo el despliegue de la radio en esa larga transmisión. Por lo tanto, ahora, lo que sabíamos es que los oficiales de la Conmebol se enteraron del fallecimiento de estos 2 jóvenes con el partido iniciado. Entonces, acá seguramente la investigación de la Fiscalía le va a traer, porque van a revisar los mensajes, todo lo que ocurrió en esa jornada. Pero el punto es cómo al presidente Colo-Colo le van a informar a esa hora de lo que había pasado. Pero ¿quién es la máxima autoridad del partido? Yo creo que ese es el punto crucial, ¿no? Porque la Fiscalía, ¿a quién va a llamar a terreno? Claro, pero ¿al presidente Colo-Colo o a los dueños del partido, que son la Conmebol? A todos. Bueno. A todos, porque hay un dato. No, está bien. Te lo comento. Nosotros nos vamos a la pandemia. Nosotros, por el Círculo de Periodistas Deportivos, cuando se iniciaron las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022, no se permitió el ingreso de la prensa por la pandemia. Y nosotros presentamos un recurso de protección, planteando que la necesidad de la cobertura, y que además en el fútbol chileno ya operaba un sistema de sanitario de cobertura de partido implementado por la NFP y que funcionaba de buena manera. Y la Corte lo rechazó entre otras cosas porque dijo, claro, se entiende que hay un operador, y la defensa fue la defensa de la NFP. Nosotros somos los operadores del partido, el dueño de la competencia es la FIFA. Es la FIFA. Pero acá, claro, habrá un dueño de la competencia, que es la Conmebol, pero hay un operador del partido, que es al que la Conmebol va a sancionar, que en este caso Colo-Colo. Entonces, y acá me imagino, Rodrigo, tendría que haber sido informado el comisario de la Conmebol, que es la máxima autoridad, pero también el presidente de Colo-Colo, que es el dueño de casa. Hay primero el jefe de seguridad de Colo-Colo. Pero además, bajo ese timing que tú estás mencionando, Danilo, si es que el comisario se enteró, digamos, de lo sucedido con el partido andando, ya al entretiempo, él ya estaba ultra informado de todo. Ya sabían todo. Entonces, si había un momento para suspender el partido, era el entretiempo, ¿no? Que ahí porque a esa altura estaban aquí todos... Vamos a un tema súper... todos informados. Un tema que lo estuvimos reporteando. El problema que existía ahí, que no había salida. No había salida, ¿por qué? No sé. A ver, escúchame, alguna vez escucha. El problema de fondo era el siguiente. En el momento que la barra, que el núcleo duro, la garra blanca, se iba a enterar, la autoridad sabía que el partido no concluía. Eso lo tenían meridianamente claro. Entonces, si se enteraban antes del partido, ellos sabían que iba a quedar la escoba. Y se enteraron después con el partido en desarrollo.
y de acuerdo al reporteo que estuvimos haciendo el viernes y también el fin de semana, en el momento que vieron que los bombos se retiran y que vino ese momento de silencio en el estadio, dijeron, acá viene. Ese es el punto. Ellos sabían que en el momento que el partido lo iban a interrumpir. Ahora, la evaluación que hace Carabineros es que lo sucedido, las consecuencias de lo que ocurrió después de un hecho de tal gravedad fueron graves, pero no lo que ellos pensaban y dimensionaban que podía ocurrir. Pero sí tenían claro que en el momento en que la barra y el núcleo duro se enteraban, el problema iba a ser insalvable y el partido no se iba a terminar de jugar. Ahora, pero eso lo sabemos nosotros también, pueden irlo, ¿no? O sea, hay chat nuestros de trabajo donde lo anticipamos, porque además estaba pero yo le estoy dando la información y el reporteo y el dato. No, yo sé, pero una cosa es que lo que también pueda percibir la autoridad, una cosa es lo que pueda percibir la autoridad, lo que se pueda prever y el informe carabinero o la experiencia, y otra cosa es lo que dicta el sentido común en función de tanto tiempo cubriendo fútbol nomás y de antecedentes recientes. Lo que yo te digo es otra cosa, porque en el fondo, en el minuto en que la barra, ¿tú crees que la barra se enteró en el minuto 70? No, la barra la barra no se enteró en el minuto 70. No, la barra se entera en el entretiempo y ahí empieza todo. Bueno. Porque seguramente tienen que haber argumentado, parlamentado, se tienen que haber puesto. Ahí comienza todo. Bueno, es más, si tú vas a la transmisión, al bruto de la transmisión, nosotros fuimos hablando todo esto y lo fuimos dando cuenta. Y además, y la gente que estaba en el estadio se iba dando cuenta de todo lo que iba pasando. Porque fue pormenorizado. A cada momento iban pasando cosas y iban ocurriendo situaciones. Lo que yo te quiero expresar, más allá, digamos, de la secuencia de la relación de hechos que tú acabas de hacer y que está perfecto, porque está muy bien documentada, es lo siguiente. ¿Qué hubiera sido más provechoso o qué hubiera sido más limpio? Suspender el partido en el entretiempo sin los jugadores en la cancha y de esa manera no habiéndolos expuesto a lo que sucedió, porque finalmente esa cuestión, ninguno tiene la bola de cristal y sabemos que la cuestión, afortunadamente, y lo dijo Pavés, no terminó mal para los jugadores, pero no lo sabíamos, y los jugadores de Fortaleza terminaron arrancando en una triste imagen respecto de qué hubiera ocurrido si es que el partido se suspendía en el entretiempo. El único que podía hacerlo era el delegado presidencial. Está bien. Porque el dueño de la competencia es la Conmebol. Pero ¿no te parece que se podía haber la Conmebol, y la Conmebol te dice lo que ocurre de afuera del perímetro, afuera del recinto, afuera del estadio, le corresponde otra cosa. Entonces, al final bailamos el ritmo de la Conmebol. Es la organizadora. Pero y la Conmebol se tendrá que hacer cargo. Fijemos una posición, pues, Dani, ¿estamos de acuerdo? Pero pero ¿para dónde vais? ¿Qué quieres que diga yo? No, fíjate. A ver, no es que este es peligroso lo que está haciendo Rodrigo. Es muy peligroso, porque el tema es muy espinudo, el tema es muy potente. Lo que te estoy haciendo yo es una relación y yo no te puedo aceptar que me digáis eso. Pero si tampoco se trata de entrar en ese terreno. Es que es muy riesgoso lo que tú estás planteando. Es muy riesgoso. Es que los riesgos eran inherentes. Y es muy peligroso porque cuando yo te doy la respuesta, tiene que ver contigo cuando yo te doy la respuesta de quién es el que toma la decisión y tú me interpelas para que yo diga si está bien o no está mal lo que hizo ¿Pero por qué no podemos fijar una posición? El oficial del... Es que yo te estoy haciendo el relato pormenorizado. Bueno. Y si tú me dices, iba a quedarle escoba igual. Es que ese es mi punto. No sé si... Ese es mi punto. Y lo que la autoridad evitó... Yo puedo fijar una posición. Lo que la autoridad evitó y lo que planteó la autoridad fue no más muertos. Porque pensaban... Está bien. Tomaron un camino. El desmadre que podía ocurrir en la tribuna en el momento de conocerse la información de que había 2 personas fallecidas. Vuelvo contigo, Cristian Alvarado, para saber si ya finalizó esa conferencia de prensa, para saber si hubo más preguntas, más respuestas, y también para que nos cuentes a propósito de la visita esta mañana de la PDI al Estadio Monumental. Exactamente, Carlos, sigue todavía reunida, en rigor, sigue la conferencia de prensa encabezada por Aníbal Mosa, el propio capitán Esteban Pavés y Carlos Caselli. Larga conferencia de prensa entregando todos los detalles de lo sucedido el pasado día jueves. Digamos que Colo-Colo trabajó durante la mañana acá en el Estadio Monumental. Lo que tú me estabas mencionando, funcionarios de la PDI llegaron al Estadio Monumental. De hecho, primero llegan 3 funcionarios de PDI, se reúnen, entiendo, con el jefe de seguridad
de Colo-Colo. Al rato después llega el jefe de la Brigada de Homicidios de la región metropolitana de la Policía de Investigaciones, y es él quien también se reúne con los encargados de seguridad de Colo-Colo. Hay un levantamiento de imágenes también, Carlos Tenores, respecto a esta investigación. Esta investigación o esta visita tenía que ver principalmente con las dos personas fallecidas. No apuntaban derechamente a lo que se vivió en el interior del estadio Monumental ese día ante Fortaleza, mientras nosotros seguimos en esta conferencia de prensa que debe estar respondiendo ya las últimas consultas el mandamás de blanco y negro, Aníbal Mosa, el capitán Esteban Pavés y Carlos Humberto Casel. Cristian Alvarado, generó reacciones en el mundo Colo-Colo el video tan difundido, tan comentado a propósito de la visita de Alan Saldivia al velorio de Milan. Sí, generó debate, no cayó bien, es lo que pude averiguar en el círculo cercano ahí del plantel, sorprendidos, básicamente no porque él haya visitado y haya estado en este velorio, porque sí lo podían hacer, de hecho lo decía el propio Aníbal Mosa, ellos fueron a los 12 velorios junto al capitán Esteban Pavés, fue la forma y el cántico contra Universidad de Chile, entre medio de un momento triste, de un momento de mucha pena en el velorio. Bueno, ellos se pusieron a cantar en contra de Universidad de Chile y eso derechamente en el círculo, ahí en la interna del plantel, no cayó bien la reacción que tuvo el defensor Alan Saldivia. Ya, quedamos atentos ahí a las reacciones. No sé si le queda la sensación a la mesa de que, así como hemos hablado hoy, el Tigre marcó mucho ese punto de las oportunidades que se dejan escapar, se dejan pasar, como en el horrible episodio en Iquique, en el partido de Iquique con la Unión Española, que lo comentaba recién Andrés Botero. No sé si acá también Colo-Colo deja o desaprovecha una oportunidad, porque en la conferencia de prensa estaba Aníbal Mosa, estaba el capitán y estaba Caselli. No era el momento para que hubiera estado todo Colo-Colo, este Colo-Colo grande, que decían sus dirigentes, que hubiera estado el Club Social y Deportivo Colo-Colo, que de una vez por todas, para efectos de esto, hubiera estado también un representante del grupo Larraín Vial. Lo planteo ahí a la mesa, digo, porque si Colo-Colo es tan grande, es verdad, y el desafío es tan importante, tan complejo, que es verdad. Habría sido un mensaje enorme de unión. Es que eso no va a pasar, o sea, que demuestren que están todos. Mira, a lo mejor podría haber sido con gente del Club Social. No, está bien, yo opino desde la inocencia. No, es que es desde la inocencia. Es desde la inocencia porque si tuviéramos que llevar esto al plano político dentro de Colo-Colo, es mañosa tu provocación. En el plano político dentro de Colo-Colo, Carlos Cortés, el abogado del grupo Vial Ruiz Tagle, el mismo día del partido, dio declaraciones al paso. Y en un momento dice, bueno, con nosotros estas cosas no pasaban. Entonces, que yo creo que fue desafortunado. Lo mencionamos al aire. Claro, exacto, Dani. No era en absoluto en el momento. Si después, 2 días después, en una entrevista con contexto y todo, bueno, lo quiere plantear en esos términos, está en su derecho. Pero ahora, ese día fue muy desafortunado. Entonces, que sean más honestos y que digan, estamos acá por el negocio. En realidad, mira, Colo-Colo es una cuestión que es muy importante para mucha gente en Chile. Tiene 100 años, un club, es más que un club, es muy grande, pero al final vamos a seguir peleando y a la próxima vamos a seguir pegándonos puñaladas en el directorio y vamos a ver cómo nos jodemos la vida unos con otros. En no ceder ni un milímetro la cuota de poder al final. Que si le va mal a uno, aprovecha después para ganar el otro. Y así va Colo-Colo en los últimos años. De las cosas que no comentamos el día viernes, que fue un programa muy intenso, muy difícil, y que también yo destacaría de la transmisión en vivo, cuando el hincha normal le empieza a gritar a la gente que entraba al campo. Se escuchó clarito lo mencionamos incluso ese día en la transmisión. Se escuchó clarito por los micrófonos ambientales ahí de ADN. Que la gente está aburrida, estos gallos. La gente está podrida. La ida al metro. Lo que te comentaba fue en el partido con Palestino. Me recuerdo, claro, pasamos después del partido, terminamos la transmisión, no salimos tan tarde, entonces pudimos, porque jugaba la U ese día, pasamos a dejar amigos, gente que trabajaba con nosotros, y al llegar, por ejemplo, a la zona de Vicuña Maquena con Curicó, pasaron 5 micros tomadas. 5 micros tomadas, la gente, los tipos arriba del techo, otros colgando en cada luz roja, la gente pasándolo mal. O sea, es un temazo. Se lo plantearon al capitán Esteban Pavés, lo ya comentado, lo ya referido a propósito de la participación de Alan Saldivia. Lo escuchamos a el capitán del Cacique. Buenas tardes. Para mí estuvo pésimo lo que hizo. Yo ya hablé con él, creo que él sabe que cometió un error y no lo va a volver a hacer. Pero para mí está muy mal lo que hizo. Me llevo con eso.
Bueno, no quería dejar escapar justo el tema de Saldivia y que Esteban sea tan crítico y tan lapidario. Creo que es el capitán que Colo-Colo necesita. Yo lo he dicho innumerables veces, que salga a declarar siempre, que no tenga miedo a decir que se jugó mal, que se perdió, que el rival fue superior. Pero en esto, para mí, Saldivia se equivoca rotundamente. Creo que la juventud creo que le pesó un poco en todo lo que hizo. Se determinó que fuera el capitán y el presidente del club al velorio, que corresponde de todas maneras. Pero yo creo que se equivoca desde el mensaje, desde lo que quiere exponer. Quizás en el tumulto se vio afectado a que ya estaba la presión de estar ahí. Lo vi por ese mismo lugar. Pero para mí el querer estar, que él esté ahí también lo valoro muchísimo, pero no era el momento, para mí. Es por eso que va el presidente, va el capitán. No estaba Arturo Vidal, no estaba Cortés, porque obviamente el capitán era el que debía estar presente, y así fue. Y que Esteban lo diga de esa manera como lo dice ahora, creo que le toma un valor enorme a él como persona, Esteban. Y obviamente es un tema que se conversa adentro, sobre todo porque esto se suspendió un clásico, cómo está la sociedad también, y lo digo como exfutbolista, porque uno tiene que ser muy cauteloso. En este caso lo digo por Saldivia, porque también leí otras cosas de otros jugadores, exjugadores por otro lado también, y no está bien porque el fútbol se tiene que seguir jugando, se tiene que jugar un clásico seguramente más adelante también, y no es bonito que todo lo que pasó. El fútbol se tiene que seguir jugando ya hasta ahora. ¿Qué pasa en la cisterna, Víctor Cruces? Bueno, pasa que sigue la fecha con el Palestino 0, Unión La Calera 0. Compromiso ya sobre los 8 minutos del primer tiempo con el arbitraje de Benjamín Sarabia. Y algo respecto a Colo-Colo muy importante en lo deportivo. 40 minutos del primer tiempo hasta ahora. Fecha 13 en Argentina. Aldo Civi 0, Racing, su próximo rival 2. Goles de Adrián Martínez mediante el lanzamiento penal, y recién anotó Solari en el 35. Supera cualquier desafío con Fotón, la pick-up que combina potencia de equipamiento, trabajo y aventura con un diseño imponente y la fuerza que necesitas. Llévala desde 12.990.000 pesos masiva en sucursales IDEF y su red de concesionarios. Fotón Easy Move para empresas que crecen. El saludo de siempre para nuestro editor de camisetas. Bueno, que hoy también nos acompaña acá con el partido que comenzó esta fecha de 3 duelos en el día lunes. Aquí está la camiseta de Palestino y también la camiseta de La Calera, gentileza siempre de nuestro buen amigo David Marambio en @tiendatifosi. Inicia la semana con las mejores ofertas para esta Semana Santa. Disfruta todos los camarones Cuisine & Co. and Panamey con 30% de descuento pagando con tarjetas Cencosud o 20% con otro medio de pago. Aprovecha las santas ofertas hasta el 20 de abril. Santa Isabel, te conviene. ¿Qué otros partidos destacan en esta jornada de día lunes, Tigre? Va a dirigir Franco Jiménez, el partido que se va a jugar en la Florida a las 6 de la tarde entre Unión Española y Ñublense, y a las 20:30 nos quedará para la fecha 7 pendiente. El Superclásico va a dirigir Manuel Vergara. Limache, duelo de colistas frente a Iquique. Estimado, les pregunto, este miércoles 16, ¿habrá otra hazaña del Madrid? Después de una rotunda derrota sufrida por el Real Madrid en Inglaterra, ¿podrá dar vuelta esta vez una llave de 3-0 en contra? Además, Arsenal no ha perdido un encuentro en los últimos 8. Yo me voy a jugar 10 luquitas por un empate entre el Madrid y el Arsenal, con lo cual nos ganaríamos 30.500 pesos. Con Polla Experto, apuesta por nuevas experiencias. ¿Algún apunte más, Danilo Díaz? En la nota que en el programa Rumbo al Centenario, donde estuvo el sábado en directo Carlos Caselli con Manuel Fernández, Carlos Caselli además dijo algo muy interesante desde lo futbolístico. A partir de ahora, Colo-Colo va a llegar al partido con Racing con más de 2 semanas sin fútbol, porque se suspendió el clásico y por las ceremonias del aniversario se había suspendido el partido con Deportes de Iquique. Claro. El otro día, vamos rápido a la pausa. ¡Pausa! Sí, vamos a la pausa, Chupete, vamos a la pausa, Sugarret. Lo que pasa es que son muchos los mensajes que van llegando al WhatsApp de ADN. ¡Pausa! El nuevo WhatsApp de ADN, más 569 85 21 23 60. Y queremos destacar porque por ahí tiene mirada futura, tiene mirada de futuro. Es una propuesta dentro de este clima de violencia, de complejidad, de lo que les cuesta también a los vecinos del Estadio Monumental vivir ahí. Por fin están hablando de los problemas de los vecinos, a propósito de que conversábamos con una concejala el otro día. Yo viví ahí toda mi vida, en la Villa Santa Elena. Tengo 54 años, estudié en el Colegio Marta Brunet, donde hoy solo fueron 3 niños. Se refiere a la jornada del día viernes pasado. Hoy vivo en Valparaíso, pero mi madre, familia y amistades viven allí aún.
Sé perfectamente lo que pasa. Las plazas son tomadas, hay delincuencia, autos que se estacionan frente a los portones, cuidadores que hacen algo más que cuidar autos, corridas de los hinchas escapando de carabineros que les lanzan lacrimógenas, humo que llega hasta nuestras casas. El metro que no lo puedes usar, encerrarse a la hora del partido o escapar y volver después que termina. Encadenar los pasajes horas antes y horas después de los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice este buen amigo de la mesa, Denis, siempre en sintonía de los tenores. ¿Y Colo-Colo pretende agrandar el estadio? Si esto pasa con 40, imagínese con 60.000 personas en ese estadio. Ese estadio, dice este auditor, no debería estar autorizado para funcionar. ¿Colo-Colo quiere hacer algo con su casa? Y en la opinión de él dice, pues bien, deberían llevarse el centro de entrenamiento a las afueras de Santiago y dejar todo el paño para generar un estadio totalmente nuevo, con amplios accesos, muchos estacionamientos y seguridad, porque quienes hemos ido de visita a esa cancha hemos vivido la peor experiencia de nuestras vidas en un estadio. En fin, mis condolencias a las familias de ambos jóvenes fallecidos, el amigo Denis Eduardo, que nos escribe a través del WhatsApp de ADN, por lo menos ahí hay una propuesta, ¿no? Sería una inversión importante la que tendría que hacer Colo-Colo, pero... Pero es una excelente propuesta. Ha pasado en otros países, clubes que dejaron su centro de entrenamiento y se construyeron nuevos recintos. Es una posibilidad. Es caro, sí, pero creo que resolvería buena parte del problema. Gracias. Gracias a todos los que participan, comentan, ya los vamos a leer junto al Tigre Cruces al regreso de la pausa. Ya vuelven los tenores por ADN. En Santiago Centro. Claro, porque también estaba anunciada para esta jornada una reunión entre la autoridad de gobierno, autoridades del deporte y las autoridades del fútbol. Matías Conesa está allá. ¿Qué tal, Carlos Tenores? ¿Cómo están? Nosotros ya estamos acá en Teatinos 220, en el centro de Santiago, específicamente en el edificio del Ministerio de Seguridad Pública, en donde hace algunos minutos nada más comenzó la reunión entre el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el ministro de Seguridad Pública, también Luis Cordero, y los principales rostros de la NFP, como lo son Pablo Milad, acompañado también de Jorge Yungue, secretario general de la NFP, y el gerente de competiciones, Yamal Rajab, entre otros miembros del ente rector del fútbol chileno. Se espera que una vez finalizada la reunión hay un punto de prensa tanto del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y también de Pablo Milad, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, es posible que haga un punto de prensa no antes de las 18:30 horas, pero está por confirmar de acuerdo a lo que nos decía su equipo de comunicaciones. Un Pablo Milad que llegó muy silente, un Jaime Pizarro que quizás esbozó una leve sonrisa al momento de ingresar acá al edificio del Ministerio de Seguridad Pública, y los demás miembros de la NFP, la verdad, pasaron rapidito por la entrada del edificio. Luis Cordero, que lógicamente no se ha dejado ver porque es el edificio de su cartera y ya se encontraba al interior. Nosotros nos vamos a quedar atentos a lo que suceda en esta reunión, que no debería durar más allá de aproximadamente 1 hora y media, y también las voces que podamos obtener una vez finalizada esta reunión. Hora y media, perfecto. Matías Canesa, entonces desde el centro de Santiago. Entendemos que también como parte de la delegación de la NFP figura Felipe de Pablo en su condición de gerente de operaciones y seguridad. Recordar que también él cumple funciones en marketing y además como encargado del comité organizador local del Mundial Sub-20. Hoy me imagino que sentado a esa mesa como encargado de operaciones y seguridad de la NFP. ¿Qué espera de esta reunión, Danilo Díaz? ¿Qué debiera producirse? Yo creo que la nueva delimitación del terreno que pone el Ministerio de Seguridad. Yo creo que hoy día el fútbol tendrá que entender, esta administración, que no le queda otra más que entenderse con el Estado. O sea, no y que no sean algunos funcionarios los que tienen la relación directa casi por una cuestión de vida cotidiana. Pero es la institucionalidad la que tiene que estar. Porque, por ejemplo, ellos se quejaron mucho de cuando se profesionalizó el fútbol femenino, porque se nos pusieron un costo extra, pero no hicieron ninguna gestión ante el Estado, ante el Parlamento para negociar, para decirle, ¿sabe qué? No podemos recibirlo, esto va a generar se va a precarizar todo aún más, va a ser más difícil, ¿no? O cómo nos pueden ayudarnos con los traslados, etcétera, etcétera. Pero no hay gestión, no hay ninguna gestión. Entonces lo que creo que va a haber hoy día es una delimitación. Estas son las nuevas reglas y los acompañarán. El Estado seguramente tiene que acompañarlos, pero este es un tema, o sea, ha habido mucho, uno se olvida, pero ha habido muchos muertos en el fútbol chileno. Ha habido muchos muertos. Y esto yo creo que ha llamado mucho la atención, ha estado en la agenda, porque fue por la Copa Libertadores,
porque hay dos niños, pero el año pasado, cuando recordaba a Rodrigo el viernes, la situación del hincha colocolino que mataron en ese amistoso. Contra Universitario de Perú. Ahí se tendría que haber parado todo otra vez. O sea, ahí algo tendría que haber ocurrido si lo mataron en las inmediaciones también del estadio. No aguanta más el tema, ¿no? En eso estamos. No, ya no. A mí me gustaría también escuchar varios temas, la opinión del sindicato de futbolistas, porque al final los futbolistas terminan muchas veces siendo víctimas de esto. Cuando dicen, es que los jugadores tienen que ir al arengazo, ¿cómo se llama el otro? El banderazo. El banderazo, el hotelazo, el aso. Pero si lo dice el mismo Esteban Pavés, que se siente inseguro estando dentro. Los jugadores tienen que hacerlo porque si no después lo pasan mal, los destruyen por redes sociales, le hacen la guerra en la tribuna, no los dejan, les dan como bombo en fiesta. Recuerdo cuando Carlos Muñoz se enfrentó a la Garra Blanca porque él no quiso pagar una cuota, y estuvo perfecto, y eso enaltece la figura de Carlos Muñoz. Lo que reportó Alberto Arellano en su libro, y tú lo mencionabas en tu editorial, la columna del viernes, Carlos, sobre el libro de ¿Quién es Chile? Es un gran libro, es un libro que tiene que leer todo futbolero, todo hincha del fútbol, que intenta entender el problema que ha existido en los últimos años. Ahí está demostrado. Con la nueva forma de jugar de Pinturas y Adhesivos Lanco encuentras esmaltes, hidrorrepelentes, impermeabilizantes, tapagoteras y selladores de techos que te harán olvidar la humedad y sus filtraciones. Pinturas y Adhesivos Lanco. Oiga, una para Coquimbo, al margen de que podría perder el liderato del campeonato hoy si gana el conjunto de Palestino, empatando 0-0. Una de Coquimbo, que con la derrota de Copiapó y la derrota de Puerto Montt en las 3 divisiones es el único invicto del fútbol chileno, el equipo de Esteban González, que sí perdió el clásico, pero eso fue en el marco de la Copa Chile. El milagro que todos piden, Mercata lo hizo posible. Santo descuento, Santa Mercata. Entra en ticketmaster.cl, ingresa el código Santa Mercata y obtén un 20% menos en tu entrada, válido hasta el 20 de abril. Además, con tu ticket participas en el sorteo de vinilos más vinos, invitaciones para Simple Minds, que también están disponibles en adn.cl, Pretenders y David Gibson. Mercata Otoño 2025, sábado 26 de abril a las 4 de la tarde en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Bueno, a veces no entendemos qué tan preparado estaba nuestro fútbol para arrancar el año de calendario. Ya sabemos varias instituciones que no estaban preparadas. Problemas en Conce, la cancha no está en buenas condiciones. Se juega el clásico este próximo domingo entre la U de Conce y Deportes Concepción, y la cancha debe cerrar por 40 días para arreglar el pasto. Abril, fútbol chileno nuestro de cada día. Conce seguramente va a ir a jugar a Talcahuano. La U de Conce será local en el Morro en los próximos días cuando se tenga que arreglar Collao. Y como para cerrar, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, se ha mencionado de los partidos suspendidos, y se ha responsabilizado al Estado por la suspensión de la Supercopa en La Serena. Recordemos, nosotros sacamos al delegado presidencial y el delegado presidencial dijo la que retiró el partido fue la NFP. Nosotros los habíamos autorizado para el partido, para que quede establecido. Porque en construcción no se improvisa. En ICESA tienen discos de corte rasta para un trabajo limpio, lijas de alta duración y brocas Alpen con precisión garantizada. En ICESA son líderes en soluciones para la industria ferretera, con herramientas y maquinaria diseñadas para potenciar tu eficiencia. Encuéntralos en icesa.cl o en las mejores ferreterías del país. La cisterna. ¿Cuánta gente a esta hora en el Estadio Municipal de La Cisterna? Tiempo y marcador, Andrés Fernández. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Cerca de 800 espectadores aquí en el Estadio Municipal de La Cisterna para el partido que completa 27 minutos del primer tiempo, y en este momento hay tiro de esquina para el conjunto de Palestino, que ha estado un poquito más cerca del primer gol del partido. Carrasco y Abrigo frente a la pelota. Universidad de Chile. Vamos a los azules. Lo dijo la semana pasada el que más sabe en esta mesa. Sí. Y generó revuelo, Grillo. ¿Qué pasa en la Universidad de Chile con esta posibilidad? Lo más grande, Grillito, del gol. Sino que también, ¿qué tal? Al otro lado de la cordillera, porque despertó el apetito también de River Plate, donde pasó Alexis Sánchez a la espera de lo que va a pasar con el futuro del Niño Maravilla a mitad de año, porque termina la liga en Europa y vamos a ver el futuro de Alexis. Le gustaría volver a la U, lo ha dicho siempre, es hincha del Romántico Viajero. Pero ¿qué piensan en la U? Referentes del cuadro azul, escuchemos a Mariano Puyol hablando de la opción de que llegue a mitad de año Alexis Sánchez a vestir la casaquilla de la U. Sería espectacular la llegada de Alexis Sánchez a la U. Es un jugador de elite, aún a sus 37 años. Siento que todavía le queda
mucho por entregar y bueno, si llega a la U, se junte con Arangui, con Marcelo Díaz, realmente va a ser muy importante para el plantel, para el fútbol chileno, que regrese un jugador del nivel de Alexis. Y para la U, bueno, ni hablar, pues yo creo que va a ser espectacular. Siempre suma Alexis, siempre suma. Es un jugador muy importante aún y plenamente vigente. La palabra de Mariano Puyol, una Universidad de Chile Tenores que trabaja a toda máquina porque tendrá partido el próximo día jueves por el campeonato ante Deportes La Serena para luego iniciar el viaje, el trayecto eterno para jugar con Carabobo en condición de forastero el martes 18 horas por la Copa Libertadores de América. ¿Qué pasó en la cisterna, Víctor Cruz? Estábamos revisando acá junto a los tenores. Bueno, Sarabia se había complicado con un cobro, pedían una roja para el Chucky Martínez, no hay roja, se sigue jugando. Uno de los asistentes de la banca de la carrera sí fue expulsado por los reclamos. Esta semana no te quedes en la banca, juégatela con Doña Carne, chuleta vetada importada 3.998 pesos, pechuga entera importada a 4.498 y la posta negra 8.498 pesos. Esta semana juégatela con estas ofertas de Doña Carne y doñacarne.cl. Cristian Garay, José Retamal, Miguel Rocha y en el bar Juan Ignacio Lara, los chilenos que van a participar en el Mundial de Clubes. Hyundai Camiones y Buses llega a San Bernardo con todo lo que tu camión necesita en un solo lugar. Sala de venta, servicio técnico y venta de repuestos, ruta 5 Sur, salida a La Vara, metros de intersección con General Velázquez. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Sé que estamos sobre el final, estamos jugando los descuentos, pero no lo podíamos dejar pasar. Un cariño muy especial de parte de todo el equipo. Hoy está cumpliendo 87 años. Una verdadera leyenda. Compañero y amigo nuestro, Marito Pecci. ¿Es hoy o fue en estos días que se celebra el Día del Locutor? Hoy. Ahí está, Mario Peche. Hoy, señor. Feliz cumpleaños. Qué grande, 87 años. Hoy, crack. Estuvimos en la celebración de los 80. Su familia, muy... Gran cena. Gran reunión. Gran velada. Señores, amables auditores de ADN, los invito a escuchar el éxito del momento. Música, maestro. Muy bien, Mario Pecha, conectado con lo que va a ocurrir durante toda esta semana, Tigre Cruces. Atento, van a haber sorpresas en la semana. Porque yo en ADN.cl ya les contaba que hay entradas dobles para el concierto de Simple Minds. Wow, Simple Minds. Arena. Y a partir de mañana, los tenores, junto a Chupete y la banda, te invitan al Master of Rock. Doble jornada. A ver, ¿ayudas? 23 y 24 de abril, miércoles y jueves de la próxima semana en el Movistar Arena. Voy. Primer día, Judas Priest, Sabotage, Opeth y Pentagram. El día jueves, Scorpions, a quienes escuchamos Europe, Queensryche y Enigma, la banda del buen amigo de la mesa, Álvaro Pachi. ¿Pero confirmado 100% ya? Sí, señor, mañana. Vamos a tener entradas dobles, así que muy atentos a la sintonía de los tenores de ADN. Y en Motul encuentras siempre lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintéticos y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale siempre lo mejor a tu auto. Elige Motul. En Italia, hasta ahora en el descanso, Nápoles le gana por la mínima al Empoli, tratando ahí de dar la pelea al Inter, mientras que en España, 35 del primero, el Atlético de Madrid le gana al Valladolid por 2-1. ¡Vamos, apuren, estamos atrasados! La favorita de Chupete, Living After Midnight. Compra un Tremac, el remolque más liviano al mercado que te permite transportar mayor carga útil. Porque entre un remolque y un remolque... ¡hay un Tremac de diferencia! ¡Tac! ¡Tremac! Y atención, especialista en construcción, no se pierda la gran feria de capacitaciones el 24, 25 y 26 de abril en la Estación Mapocho. Capacítese y conozca stands con marcas del rubro y mucho, pero mucho más. Inscríbase ahora en granferiadecapacitación.cl. Sodimac. Gracias por la sintonía. Ya viene ADN Top. Pausa. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.